Bien, pues si les parece, podemos reiniciar para aprovechar el tiempo. Ahí ya veo que está aquí Hugo León. Estamos, Emilio. ¿A quién le vas, Hugo? ¿Eres madrilista o eres antimadrilista? ¿Qué Ahí pasó? de dos topas, ¿no? Mejor dime que soy americanista. Casi me. Sí, ¿no? Fíjate que a mí me gustó siempre el Real Madrid, pero de los ochentas, el Real Madrid del que vimos con Hugo Sánchez, ese siempre me pareció No, yo no. Yo Barça. sí, pero además soy tremendamente antimadridista. Mira, Me tú le vas causa, al Borussia. yo le voy al que sea que vaya contra el Madrid, pero bueno. Sí, me causa Pero mucho. además, no, pues deja un dineral en la Champions al Madrid, ¿no? No, claro, pero a mí me causa mucho conflicto su pasado franquista y bueno, y su Sí, eso actitud es terrible. magnánima, no, no me gusta, nunca me ha gustado. Pero bueno, en efecto, el mundo se divide en dos, los madridistas y los barcelonistas. Es correcto. Yo fíjate que ahora el Barcelona me caía mejor cuando estaban hace 10 15 años ahí Ujú. Ronaldinho y demás. Ahora no tanto, después de las corruptelas que les han caído y de... Sí, bueno, pero fue un mal presidente, en realidad eso, Y el han club más tenido allá, dos malos presidentes, ¿no? bueno, sí, pero el club va mucho más allá de los presidentes, es el Sí, asunto. sí, sí. Los deportistas se rescatan. Pero sí es una gran rivalidad, pero bueno, Bueno, entonces vamos a empezar, ¿les parece? Yo me voy a tratar de concentrar en 20 25 minutos para que después puedas tú hacer la otra media hora. sí, adelante. Bueno, entonces empezamos. Hay muchísimo lo que se podría decir sobre cómo se ha representado, cómo aparece como tema en el arte y la literatura de la antigüedad clásica, cómo aparece representado los atletas. Hay mucho, mucho, mucho. Nosotros les pusimos en la carpeta de Drive del seminario, les pusimos varios libros con compilaciones, con estudios académicos de diferentes autores, donde se hace, por un lado, un estudio del lugar que ocupa o que ocupaba los atletas en la antigüedad clásica y por otro lado de, de las obras artísticas y literarias que se han hecho o que se hicieron en ese momento de la historia, donde aparecen representados o tematizados los Juegos Olímpicos o las competencias, ¿no? Atléticas. Y bueno, aunque en español no hay tanto, no hay tanta publicación. Hay un autor que vale mucho la pena que revisen, que tiene varios textos, no sé si últimamente ha publicado, pero creo que es de los autores que mejor explican el fenómeno. Es un autor español, Fernando García Romero. Este señor Fernando García Romero es un filólogo, no recuerdo en qué universidad está, incluso yo creo que ya se ha de haber jubilado, pero es un especialista pues, en la filología como especialidad en la literatura griega y clásica. Entonces, como especialista en ese tipo de literatura, ha hecho bastantes estudios y abordajes sobre el papel que ocupan los atletas en la literatura o en el arte, ¿no? Incluso aquí les voy a leer algunos pedacitos de su trabajo. Pero bueno, ese autor en castellano es de lo más rico que podamos encontrar. En inglés, en francés y en otros idiomas, pues hay otros autores, por supuesto. Ahí les compartimos en el Drive la información, ¿no? Bueno, pues obviamente, como ya se dijo, debido a que
las competencias atléticas, los Juegos Olímpicos, los Juegos Panhelénicos y otro tipo de juegos ocupaban un lugar muy importante en la civilización griega. Obviamente, su presencia pues está en muchas expresiones de la vida y de la cultura griega, ¿no? Hay infinidad, no sé si alguno de ustedes, seguramente Priscila, no lo sé, pero los demás sí han podido ir al Museo Sumaya. En el Museo Sumaya, en la parte superior, donde tienen la parte de esculturas, tienen ahí una serie de reproducciones de la época clásica, además de que está toda esta serie de Rodin y escultores más modernos, pero aunque tienen reproducciones, no son los originales, como el David que tienen ahí de Miguel Ángel y otras esculturas. Sí hay bastantes esculturas en el Museo Sumaya de la época clásica y la mayor parte de esas esculturas representan atletas. No es casual cuando pensamos en el arte griego, sobre todo en la escultura, siempre se represente a atletas la mayor parte de las ocasiones o a pensadores, ¿no? Por el papel o relevancia que tenían los filósofos, así como los atletas en esa civilización. Ahora, hay un aspecto que no hemos tocado mucho, pero bueno, vale la pena nada más mencionarlo para no perderlo de vista. Y es que en la época de la civilización griega, de la antigüedad clásica, como le llaman los historiadores, los filólogos, los estudiosos de este tema, se inventa el alfabeto. Esto es muy importante. El alfabeto que utilizamos hoy en día se inventa justamente hace 3000 años. Y el invento del alfabeto va asociado de otro invento muy importante, que es la escritura pictográfica, la escritura a mano. Esas dos características, la invención de la escritura a través de papiros o de diferentes superficies y el alfabeto, crearon una nueva sociedad. Acuérdense, aquí yo me sujeto a la teoría, a la hipótesis, a la perspectiva que descubrió o que hizo famosa Marshall McLuhan, la ecología de los medios. La ecología de los medios es un campo académico interdisciplinario que surgió en el siglo XX, especialmente en la comunicación, pero no se reduce a comunicación. Y el autor que más brilla o más conocido ahí es Marshall McLuhan, pero hay otros autores. Básicamente lo que dice esa perspectiva teórica o académica es que los medios o las tecnologías, cualquier tecnología, desde una pluma, una cuchara, una mesa, una nave espacial, una computadora o un medio de comunicación, entiéndase por medio de comunicación el lenguaje, el idioma, los dibujos y por supuesto la escritura y después la pintura y después la fotografía y luego el cine, la radio, la televisión, el telégrafo, el teléfono, hasta llegar hoy en día. El concepto de medio, en su sentido amplio, abarca cualquier tecnología que nos permite desarrollar actividades humanas. Entonces, bueno, la escritura a mano, la escritura pictográfica, fue un invento que revolucionó a la sociedad y cambió la manera de pensar. Y no es casual que la filosofía griega, que se suele utilizar como ejemplo en Occidente de inicio de la filosofía, nació en la época en la que se inventó la escritura y se inventó el alfabeto. Marshall McLuhan dice que esta forma de empezar a escribir, fue la que permitió la posibilidad del pensamiento racional, el pensamiento progresivo, secuencial, y con él el pensamiento matemático. No se olvide que en la época de la Grecia clásica también se desarrollaron mucho las matemáticas y la física. No se llamaban en aquel tiempo de esa forma, tenían otro nombre, igual que la literatura, igual que el arte, tenían otro nombre. Pero
Marshall McLuhan le atribuye los avances de la civilización griega en Occidente al uso del alfabeto, como lo conocemos hoy en día, el alfabeto fonético que utilizamos, y al desarrollo de la escritura. Por ejemplo, ¿qué sería de la obra de Aristóteles o Platón sin la escritura? Ya no Sócrates, porque Sócrates era más oral, pero esos filósofos clásicos para la historia gracias a la escritura. Y con la escritura nació el pensamiento progresivo, secuencial, racional, que muchos después permitió que se inventara el deporte moderno, como ya se ha dicho aquí, porque el deporte moderno depende en buena medida de la estadística. Entonces, las competencias atléticas tienen una presencia muy clara en muchas formas de expresión de esta civilización griega. Y aquí hay un punto que es muy importante para mí que se comprenda este aspecto. La retórica. La retórica es una tradición de pensamiento que viene desde la antigüedad, que va acompañada de otras tradiciones. Una de ellas es la hermenéutica. La hermenéutica también es una tradición de pensamiento que viene desde la antigüedad hasta nuestros días, ya tiene casi 2500 años. Retórica, hermenéutica. Y la otra tradición es la dialéctica. Bueno, estas son tres artes que se practicaban en la antigüedad clásica: la retórica, la hermenéutica, la dialéctica. La dialéctica está relacionada con la lógica. La dialéctica es una serie de conocimientos, de habilidades que se enseñaban en aquella época, se cultivaban para que la gente aprendiera a discutir, a dialogar y a convencer a los otros con argumentos racionales. Eso es la dialéctica. La dialéctica y la lógica eran dos pilares fundamentales para practicar la filosofía en aquella época. Antes de que surgieran la dialéctica y la lógica, surgieron primero la retórica y después la hermenéutica. La retórica, si lo recuerdan por ahí, si alguna vez lo han visto o leído, en el concepto antiguo, en el concepto original de la antigua Grecia, retórica es el arte de persuadir a los otros a través de emociones, a través de ejemplos, a través de analogías, a través de metáforas. Eso es la retórica, el arte de convencer. ¿Cuál es la diferencia entre retórica y dialéctica? La retórica busca persuadir a través de las emociones y la dialéctica busca convencer a través de argumentos. La retórica es más amplia, más ambigua, más deja más espacio que la dialéctica. La dialéctica se basa más en la lógica. Entonces, un filósofo tendría que aprender retórica y tendría que aprender dialéctica para convencer, pero no solamente convencer, sino también persuadir. Por ejemplo, todos los literatos, todos los artistas, todos los que se expresan estéticamente, utilizan elementos retóricos para persuadir, para emocionar a su audiencia o a sus públicos. El escultor, desde que elige el tipo de material, la forma de la materia, hay elementos retóricos. El pintor también, el poeta, el dramaturgo, el escritor también utiliza figuras retóricas para persuadir, emocionar a los demás. Bueno, junto a la retórica y a la dialéctica, la otra disciplina o el otro arte práctico, discursivo muy importante, es la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar símbolos, el arte de interpretar discursos retóricos, el arte de interpretar textos religiosos, textos literarios, textos filosóficos. Para eso sirve la hermenéutica, para interpretar. Entonces, desde Aristóteles, la retórica surge poco tiempo antes que Aristóteles. Hubo antes otros expertos en retórica antes de Aristóteles, pero Aristóteles es uno de los grandes pensadores de la retórica. Bueno, desde que Aristóteles escribe su retórica, es un libro en dos tomos,
Aristóteles dice, refiriéndose a la época griega, lo siguiente, que es muy importante. Dice, la retórica se practica en tres espacios. La polis griega se practica en la política, cuando los políticos buscan persuadir a sus ciudadanos, a sus congéneres, en un plano democrático, como era la democracia en aquel tiempo, la idea de democracia que se tenía en Antigua Grecia. Entonces los políticos utilizaban la retórica, el arte de persuadir. El otro lugar donde se utilizaba la retórica y se ponía en práctica era en los juicios. Los abogados, los defensores, los acusados, los acusadores utilizaban la retórica para persuadir que ellos tenían la razón. Los políticos utilizaban la retórica como la siguen usando hasta ahora para persuadir a las masas de que ellos tienen la manera correcta de gobernar. Los jueces, los abogados, los inculpados y los que acusan utilizan la retórica para persuadir a otros de que ellos tienen la razón y que ellos son inocentes o son culpables. Bueno, ahí les va esta. El tercer espacio donde dice Aristóteles que se practicaba la retórica era en los Juegos Olímpicos. Aristóteles lo manifiesta en varios momentos de su obra, La retórica, que un atleta también utiliza la retórica para persuadir al público que se congrega para ver los Juegos Olímpicos o las competencias atléticas. Hay tres elementos básicos en la retórica. En la retórica no es suficiente solamente lo que se dice. También es muy importante lo que se llama el etos. El etos se refiere a la parte moral. Un atleta para persuadir a los demás de que es mejor que otro atleta, no es suficiente con que gane. Esto ya nos lo dijo muy bien Rafael la semana pasada. Importa el cómo se gana. Un atleta contemporáneo, como hay muchos casos, puede obtener la victoria engañando, cometiendo trampas, dopándose, como lo hizo el insigne político Madrazo, ¿no? Robándose kilómetros en un maratón, ¿no? O como Maradona con su mano de Dios, o los que les vengan a la mente, boxeadores, ciclistas, jugadores de fútbol americano. Bueno, un atleta, un para un atleta es muy importante el obtener victorias a partir de una moralidad adecuada. ¿Por qué? Porque tiene un etos. Sin ese etos, sin esa moralidad, de nada sirve conquistar la victoria. Vamos a ver, aquí me sacó. ¿Por qué me sacó? ¿Por qué me sacó? ¿Quién sabe? Ahí está. Regreso a la presentación. Entonces hay un componente fundamental desde la época griega en el atleta. El atleta es un rétor. El rétor es el que quiere persuadir. ¿Es rétor el político? ¿Es rétor el abogado o el juez? ¿O el que se defiende en un juicio? Y también es rétor el atleta. El atleta es un rétor que busca persuadir a los demás que él es más digno, que él es más, que tiene más honor, que tiene valores más profundos, que sus acciones son más bellas, más verdaderas, no solamente son eficientes en términos atléticos o deportivos, sino son verdaderas, como lo decía Rafael la semana pasada. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, el espacio donde se llevaban a cabo las competencias atléticas también eran espacios de competencias retóricas. Ahí está el público y piensen en esta idea que viene de McLuhan. McLuhan dice, cuando los griegos empiezan a escribir y usar el alfabeto, cambia su concepción del espacio. En la época griega, hace 2500 años, hace 3000 años, surge una nueva concepción del espacio. Búsquenlo por ahí, no nos da tiempo de verlo hoy. Es el espacio euclidiano. Espacio euclidiano. El espacio euclidiano es una forma de concebir el espacio progresiva, lineal, que está asociada al desarrollo
de los deportes. Es un espacio que puede llegar hasta el infinito. Noción que es moderna, que no se tenía en aquella época, porque no se conocía el horizonte del cosmos. Se intuía, pero no se conocía como hoy. Entonces McLuhan dice, el alfabeto, el uso del lenguaje escrito como medio dominante, permitió el desarrollo de la concepción del espacio euclidiano. El espacio euclidiano se refleja en la arquitectura griega, se concebir el mundo griego. Entonces, en aquella época, enseñar una de las habilidades de cualquier persona, especialmente si es hombre, en la polis, era aprender retórica. Y se aprendía retórica, como ya dijimos, para la política, se aprendía retórica para los juicios, por supuesto. Y hay muchos ejemplos de la retórica en la cultura griega, en escultura, en pintura, en dibujos. Y también se aprendía retórica para persuadir como atleta. En un enfrentamiento atlético se tiene que demostrar que se es más digno, que se es mejor, que se tiene más habilidades, más conocimiento que el otro. Y para eso hay que emocionar. Y los atletas se valen de muchos recursos para emocionar a sus públicos. Los atletas no compiten pensando solo en el otro, también compiten pensando en el público. En este caso, hoy en día, los públicos son naciones, son localidades, son ciudades, porque eso representan los atletas. En aquella época, dentro de la polis, pues representaban a sus grupos, a sus comunidades. Y por eso hay un elemento importante de retórica. Entonces, cuando pensemos en el deporte moderno y en el deporte antiguo, no perdamos de vista el valor retórico del deporte. El deporte tiene un valor retórico que se sigue utilizando hoy en día. En los estadios, en las arenas, se sigue ocupando. No nos importan solo los atletas que son eficientes, nos importan los atletas que son buenas personas, que tienen moralidad, que respetan las reglas, que hacen experiencias estéticamente bellas. Bueno, estas experiencias estéticas bellas que generan una fascinación, que generan una emoción, pues obviamente el primer espacio donde tienen que surgir para que se lleven a cabo es en las competencias. Y las competencias requieren un espacio. Y en este caso, por eso la arquitectura es la primer forma de arte donde debemos de reconocer que aparece el espíritu de estos atletas de la antigua Grecia, ¿no? Aquí tenemos estos espacios, ¿no? Que están muy cercanos a lo que era el Olimpo, ¿no? Estas columnas, esta visión del espacio euclidiano recto hacia el fondo, ¿no? Equilibrado, secuencial. Aquí tenemos un dibujo contemporáneo que trata de representar un poco cómo eran las competencias, ¿no? El público, por qué se emociona, como hasta la fecha sucede, justamente por esos elementos retóricos, ¿no? En este espacio donde hay ese intento de persuadir al otro. Aquí, por ejemplo, tenemos un gimnasio, ¿no? Más nuevo, después de la era de Cristo, de la época grecorromana, no de la época griega clásica, que es 7 siglos antes o 8 siglos antes. Vean aquí la noción de espacio, ya es la noción moderna de espacio que tenemos hoy en día. Si ustedes ven los juegos de pelota prehispánicos, se van a dar cuenta que ahí no hay espacio euclidiano, pre- es el espacio premoderno. La noción de espacio premoderno en las zonas arqueológicas en México es muy clara. Aquí en esta forma de construcción de la época griega y después romana, ya estamos hablando de un espacio matemático, un espacio donde ya hay un cálculo, ya hay una racionalidad que viene del alfabeto y viene del lenguaje, ¿no? Bueno, ¿qué se han encontrado en los estudios arqueológicos? Pues muchas cosas y es enorme la cantidad de materiales que hay. Ahorita mismo hay en París una exposición en el Museo del Louvre justamente sobre el arte de los Juegos Olímpicos. Les vamos a compartir, y no sé si la compartimos en la carpeta, el catálogo de la exposición del Museo del Louvre sobre el arte olímpico. Obviamente hay bajorrelieves, ¿no? Como estos que están aquí, ¿no? Jugadores de lo que hoy podríamos llamar hockey, ¿no?
a esta que ya vimos, ¿no? De los luchadores, hay una infinidad, ¿no? No nos vamos a detener. En la literatura, ya decía ahorita Carlos Mario, pues hay sobre todo poetas, ¿no? Acuérdense que los poetas se versificaba oralmente, se cantaba, no es la noción que tenemos hoy en día. Acuérdense que la Ilíada y la Odisea se aprendían de memoria, se cantaban, no se leían como la leemos los modernos, porque no existía el libro como lo conocemos hoy. La Ilíada y la Odisea se recitaban. Bueno, los literatos, los escritores de aquel tiempo eran más bien versificadores, eran personas que hacían materiales para cantarse, para decirse, ¿no? Baquílides es uno de los poetas, Baquílides de Zeus, que vemos aquí en la pantalla, es uno de los poetas que escribían o que cantaban estas odas o estos cantos a los atletas de la antigüedad. Es uno el tipo de cantos que se hacían a los atletas tiene un nombre, epinicios se llamaban, epinicios. Los epinicios eran justamente los cantos a los atletas victoriosos o a los atletas que participaban en las competencias, ¿no? Aquí tenemos esta obra de Baquílides, ¿no? Odas y fragmentos, en esta editorial que es muy importante, Gredos. La editorial Gredos en España tiene todo lo que se les ocurra sobre la época grecorromana, la literatura, la filosofía, el teatro, está en esta editorial. Es una editorial muy cara, pero es de las más importantes en lengua española. Los libros son muy bonitos, unos libros empastados azules, no sé si los han visto alguna vez. Busquen cuando tengan que comprar una obra clásica, compren las de Editorial Gredos. Bueno, está publicado esta obra de Baquílides. Yo, por supuesto, ya lo mencionó hace rato Carlos, está esta obra de Píndaro, ¿no? Píndaro tiene esta obra famosa de las Odas Triunfales, ¿no? En su traducción al castellano, que son versos y versos y versos donde le dedica a diferentes atletas en diferentes momentos. Y estas son las formas, además de las obras previas a la antigüedad clásica, la Odisea, la Ilíada y otras tantas, donde aparecen representaciones de los Juegos Olímpicos o de los atletas olímpicos. Bueno, en la escultura, ¿qué podemos decir? Hay una gran cantidad de obras, ¿no? No las vamos a revisar todas, mucho menos. Solo pongo aquí algunos pequeños ejemplos, ¿no? El lanzador de disco, como les digo, en el Museo Sumaya hay varios. Aquí un atleta, ¿no? Victorioso. Aquí se dice que es un entrenador, ¿no? Aquí un ejemplo de un disco, ¿no? Como los que se usaban en aquella época en las competencias. En fin, hay una larga lista de esculturas, hay que revisarlas con calma. En la pintura, por ejemplo, de los vestigios que se han encontrado, hay representaciones de las competencias atléticas en diferentes lugares de la antigüedad clásica. Aquí tenemos algunos ejemplos solamente, tanto de hombres como mujeres. Recordemos que las mujeres no participaban, obviamente, pero había representaciones en otras situaciones. Esto que es muy parecido a unos boxeadores, en fin, estas que son más recientes, ¿no? Pero también tienen que ver con atletas ganadores, ¿no? Hay una cantidad enorme de trabajo de este tipo y las que son muy conocidas, obviamente, esta es más reciente, las que son muy conocidas son las de cerámica, que son las que hemos visto todo el tiempo en diferentes etapas de la cultura o de la civilización griega. Hay una larga lista de este tipo de obras, se han descubierto recientemente otras. Muchas de estas son las que están en el Museo del Louvre, en esta exposición sobre el arte olímpico. Estas son muy conocidas, ¿no? Las representaciones de las competencias atléticas. Hay muchísimos detalles y mucho material. Hay estudios completos de cada una de estas imágenes, ¿no? Artículos, libros. Miren esta que es muy bonita, ¿no? Con el escudo. En fin, hay mucho material sobre esto, ¿no? Y como ya mencionaba hace rato Carlos Mario, pues hay algunas críticas a los atletas. No todo eran beneficios, no todo era la imagen adecuada. Hay filósofos griegos y poetas griegos que no querían a los atletas, que decían que se dedicaban demasiado al cuerpo y se olvidaban del alma, que criticaban como hoy en día a los atletas por ser puros músculos y no ser inteligencia, alma. Hace rato ya mencionó Carlos Mario, ¿no?
Genófanes, Eurípides, Hipócrates, el mismo Aristóteles hacían críticas también a los atletas. Aquí están algunas, están compartidas en los textos de Fernando García Romero. Y bueno, ya para cerrar, nada más voy a dejar de compartir y me gustaría nada más leer un fragmento de un pedacito de un texto de García Romero. Déjenme, lo pongo aquí en pantalla. Le robo un minuto a Hugo con esto porque me gustaría nada más que lo pudiéramos leer así muy rápido. Ah, pero necesito aquí. A ver, ustedes me dicen si lo ven, ¿ya lo ven? Pero ¿cómo lo hago grande para que lo podamos ver? Ah, ya, ya, ya. Miren, nada más para leer este que está aquí en pantalla. Dice, es probable que la importancia social, política y económica que tiene el deporte en la sociedad actual sea incluso mayor que la que tuvo en la antigüedad grecorromana, donde alcanzó muy considerable influencia. Pero probablemente en ningún otro periodo de la historia cultural de la humanidad el deporte ha ocupado un lugar tan importante en el arte como en la Grecia antigua. Un gran conocedor del arte griego antiguo, Ernst Buschor, ha afirmado que se podría decir con alguna exageración que hubo una época en la que el arte griego representó únicamente atletas. El cuerpo humano desnudo y en concreto el cuerpo masculino desnudo es el tema central de la escultura y la pintura griegas desde el siglo VIII a.C. Los artistas griegos representan con inusitada frecuencia los vigorosos cuerpos de los atletas y también, cuando representan desnudos a sus héroes y a sus dioses, atribuyen a estos el aspecto de atletas en la plenitud de su juventud y su belleza. Así, con el aspecto de un joven lanzador de jabalina aparece el héroe Aquiles en el Doríforo, la escultura con la cual, hacia el 440 a.C., Policleto de Argos dio forma a sus postulados sobre las proporciones de la figura humana perfecta, que son los postulados del clasicismo griego, las cuales había expuesto teóricamente en su célebre tratado Canon. Y una década después, el mismo Policleto completa su imagen humana ideal recurriendo de nuevo a la figura de un atleta. En este caso, un joven atleta que se ata a la cabeza las cintas que simbolizan la victoria, el llamado Diaudumenos. El rostro de Diaudumenos, como el de como el del Auriga de Delfos, refleja muy bien los sentimientos que los artistas griegos de esta época gustaban de hacer expresar a sus atletas. Hemos de suponer, en efecto, que también los deportistas griegos como los de hoy solían manifestar externamente su alegría por el triunfo conseguido, pero los escultores y pintores griegos se esfuerzan por transmitir sobre todo una sensación de serenidad, de que la victoria deportiva, como todas las cosas humanas, debe ser recibida serenamente, porque como todas las cosas humanas, el éxito también en el deporte es algo pasajero y el que hoy es vencedor, mañana puede ser derrotado. Bueno, esta cita está en este texto del 2005 de Fernando García Romero, que es un texto que se disfruta mucho, se lo recomiendo mucho que lo revisen, y en él nos hace una explicación muy atinada sobre el cuerpo de los atletas en las representaciones artísticas. Bien, pues yo con eso le dejaría esta pequeña introducción, nada más recordándoles lo de la retórica y insistiendo mucho en que no perdamos de vista el elemento retórico en el deporte. Con esto cerraría. No sé si alguien tenga una pregunta o comentario antes de cerrar la grabación y pasar con el profesor Hugo León. Preguntas, comentarios, ideas. Por cierto, les voy a decir que la retórica es una disciplina que hoy en día se desprecia, porque hoy en día las personas utilizan la palabra retórica para hablar de engaño. Muchas veces la gente ya dice que algo es retórico para decir que es falso. Bueno, esa manera actual de utilizar la palabra retórica es equivocada. Todos somos retóricos porque todos queremos persuadir. La retórica es una disciplina que tiene casi 3000 años, entonces es una forma de conocimiento que hay que conocer a profundidad.
En las escuelas de comunicación, por ejemplo, lo cual es una paradoja, ya nos enseña retórica. Los estudiantes de comunicación no aprenden a hablar, no aprenden a persuadir, no llevan oratoria, no llevan el arte de la palabra. Y por eso muchas veces se cometen faltas éticas, ¿no? Por eso hay muchas veces engaños. En fin. Adelante, Priscila. Sí, yo más o menos quería comentar eso que decías último, que hoy la palabra retórica es como que mal vista, porque nosotros lo vemos que hoy está muy ligada a la política y al engaño de los políticos a la hora de hacer sus campañas y que después todo lo que habían dicho no lo hacen. Entonces, Es falso, claro. es claro, es falso. Entonces, es como una palabra mal empleada hoy en día, que Exactamente. tiene ¿Y sabes qué? Voy a aprovechar para decir esto. Ya me estoy robando tiempo de Hugo, pero el desarrollo de la ciencia moderna a partir del siglo XVI y sobre todo siglo XVII y XVIII fue desplazando a la retórica. La retórica tuvo un papel muy importante hasta la Edad Media. Cuando nació la modernidad y llegó la ciencia como se basa en la dialéctica, en la argumentación y en la lógica, empezó a desplazar la retórica y a considerarla secundaria, menor, marginal, a tal grado que 400 años después de modernidad y de ciencia, ya la retórica quedó desplazada y se convirtió en esto que hoy sabemos, ¿no? En esta idea de que retórica es el arte de manipular, ¿no? Eso es falso. Todo el que usa lenguaje, símbolos, manipula. Nosotros manipulamos cuando hablamos. Nosotros buscamos persuadir. Sin embargo, no lo reconocemos. Entonces ahora se utiliza de manera despectiva la palabra retórica. Por eso qué bueno que lo apuntas tú. Hay que aprender a usar esa palabra de otra manera, respetando su sentido tradicional, original, y romper con esta idea contemporánea basada en la ignorancia de no entender qué es la retórica. Todos somos retóricos. Toda forma de comunicación lleva implícita la retórica. es que, Pero claro, vos cuando iniciás un debate con una persona, estás usando la retórica, porque vos querés convencer a esa persona de que lo que vos estás diciendo eh, tiene es su verdad. peso. ¿Sabes qué? La En, retórica en- tiene que ver también con la estética. Vestirse es un acto retórico. La ropa que claro, usas es un acto retórico. El peinado, el tono de tu voz, las palabras que utilizas, las figuras retóricas, todo es un elemento retórico, combinado con otros elementos, ¿no? Pero bueno, si les parece, vamos a dejar ahí, paro la grabación para dejar ahorita a